Hola, buen día, ¿cómo están todos? Es un gusto maravilloso para mí el estar nuevamente con ustedes para llevar el programa Transformación y Cambio a esta experiencia gloriosa de la mañana sabatina. Tenemos la oportunidad hoy de poder hacer cosas maravillosas y entre ellas la transformación y el cambio para nuestras vidas. Me siento contento, muy feliz y también muy agradecido de poder estar aquí con ustedes y poder aprovechar esta maravillosa oportunidad para llevar alegría, gozo, transformación, muchas otras cosas lindas que se pueden tener cuando entramos en esta manifestación de la grandeza divina para nuestras vidas. Hoy quiero que hablemos algo muy importante, muy bello, y es relacionado con el origen de los dioses. Estamos hablando de aspectos muy fundamentales, entre ellos el origen de estos dioses, del monoteísmo o lo que hemos conocido siempre como lo que la religión judía nos habla, ¿no? Nos habla de dioses únicos que se conoce con el nombre de monoteísmo, ¿no? Donde mono es uno y teísmo, pues lo que tiene que ver con teos, que teos en griego se refiere a la palabra que hoy conocemos como Dios. Se ha hablado muchísimo respecto a esto de las deidades y se le enseña a las personas tantas cosas relacionadas con que existe solo una deidad, que esa deidad es la más poderosa, que esa deidad es la que gobierna, que controla, que comanda, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos cultos, tenemos tantas cosas que se dan dentro de ese contexto y nosotros tenemos que aprender a ver qué es realmente lo que funciona, cómo funciona y por qué funciona. Cada uno de nosotros debe entrar en esa manifestación poderosa de conocer el trasfondo de lo que nos han enseñado. No es solamente el hecho de, hay una creencia, hay una deidad, no, es el hecho de comprobar, ¿ya? De dónde surgen las cosas. Y en mi caso personal, esto es lo que me ha caracterizado siempre. Yo no acepto algo solo porque me lo dijeron. Vengo y desarrollo un proceso investigativo en general para que las cosas funcionen, para saber de dónde vienen y no aceptar un credo o una imposición solo porque a alguien se le ocurrió que así tiene que ser. Así que nosotros avanzamos desde ese concepto y damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar y de ver la manifestación de las cosas desde una perspectiva distinta. Hoy quiero hablarles sobre lo que hemos llamado, o se llama a nivel terrenal, el único Dios. Y eso nos va a llevar a que podamos estudiar el origen del personaje que los judíos y los hebreos han creído que es el único Dios y que aparece en la Biblia con el nombre de Yahvé, YHWH o Jehová. ¿Ya? De hecho, hay una secta, hay una organización que se llama así, los Testigos de Jehová. Ahora bien, vamos a estudiar hoy los orígenes de ese personaje y vamos a estudiar dentro de ese origen cómo nace de lo que se conoce como la religión egipcia de Amón. De hecho, me permito decirles antes de comenzar la invocación a Gaia, que la palabra amén, que utilizan muchos para finalizar algo, ya están haciendo un decreto, bla, 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 y luego dicen la palabra amén. En realidad, amén es un derivado de la palabra, del nombre Amón. ¿Ya? O
sea que cada vez que las personas dicen amén, aun cuando los que están en el supuesto monoteísmo están dándole siempre culto a otro, que no es aquel al que supuestamente adora. Esto se pone bien interesante y es bastante complejo, porque muchos dicen, no, a mí que me interesa si hay solo uno o hay varios. Te interesa muchísimo. ¿Por qué razón? Porque todavía hoy en día los terrícolas están dominados por las religiones, están controlados por ellas. Y ese control es lo que lleva a las personas a la esclavitud mental, a vivir vidas pusilánimes, a no desarrollarse, a no tener la realización como individuos. ¿Por qué? Porque cuando están con una religión, automáticamente las personas vienen y se sujetan a alguien y lo hacen primero por temor. Tienen temor. Es que este es un Dios celoso, poderoso, y si no le sirvo me va a destruir en el infierno. ¿Cómo está eso? ¿Acaso yo le pedí que me creara, si es que ese fuera el caso? Y no estoy avalando ni denigrando nada. ¿Se acuerdan ustedes que yo soy un messenger? Y como messenger tengo la obligación de trasladarte un mensaje. Y ese mensaje yo lo voy a poner aquí, bueno, lo estoy poniendo aquí a todo el mundo. Quien lo tome, fantástico. Quien no lo tome, fantástico. Yo sigo en mi función de mensajería. Así que nos vamos a ir a la conexión con Gaia. Sellamos las energías con este bello mudra. Recuerden que este mudra sirve para sellar energías, ¿ya? Cuando sellamos las energías, tengo un polo positivo con energía masculina y tengo un polo negativo con energía femenina. Todos llevamos 50-50 de esas energías. ¿Por qué razón? Porque es el punto de equilibrio. Aquel que se cree muy macho y que se ya da que ver con feminidad, ahí la llevas. Lo que tienes que aprender es a usarla, ¿no? Entonces, tenemos las dos manos y con las dos manos representamos las dos energías. Solo las tengo aquí, ya se está poniendo de color rosado porque están calentándose. Tiene que ser instantáneo, porque estás poniendo dos energías, una pegada a la otra, entonces generan calor. ¿Ya? Esto crea un campo magnético. Ahora, cuando lo elevo a mi mente y se activa la pituitaria y la pineal, se convierte en campo electromagnético, ¿ya? Porque la glándula pineal tiene energía eléctrica y la glándula pituitaria tiene energía magnética. Entonces, electromagnetismo. Eso amplifica el campo y nos sirve para que podamos fusionarnos con otras energías y traer a nuestras vidas libertad, perfección, transformación, elevación, cambio, entendimiento, propósito, fuerza, autoridad, poder, grandeza, etc. Así que, bienvenidos y bienvenidas quienes ya están conmigo. Vamos a la conexión con Gaia y decimos, amorosa Madre Gaia. Si prefieres llamarle Gea, Terra, Tierra, Ishmucané, Ishimuliu, Urantia, Aretz, Adama, Pachamama. Queda a tu criterio. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de nuestro contrato de vida y de existencialidad. Porque sin ti no sería posible desarrollar esta actividad de existencialidad. Gracias por todos los elementos, las formas, medios, sistemas y demás que nos sirven para poder existir, coexistir e interactuar. Muchas gracias. Hoy te reconocemos como parte intrínseca de nuestro contrato, agradeciendo esta capa hermosa a la que llamamos atmósfera, que nos sirve para recibir el insumo del flujo e influjo solar y con ello poder tener
la energía pránica disponible. Gracias por cada fotón que está ingresando a la atmósfera. Y gracias porque cada fotón nos lleva al desarrollo de las partículas internas. Qué compleja es la existencia y qué hermosa. Gracias a ti por ello. Gracias por ser la entidad que controla el planeta. Pero gracias a quien te creó, a nuestro Padre Micael Todopoderoso, quien es el dueño de este universo y el creador del mismo, a quien damos gracias hoy por tanta maravilla, por tanta belleza y por tanto proceso experiencial. Muchas gracias. Gracias a la Madre Celestial y al Espíritu Creativo en función materna. Gracias a ti por apoyarme, por ayudarme a que este programa se sostenga, por estar conmigo, por compartirlo, por ser parte de mi contrato. Namaste para ti. Gracias, Padre, porque así es ya. Hoy envío la energía del violeta directo a tu corazón, a tu mente, a tu chakra alfa y a tu chakra omega, para producir la unidad en el 4 y con ello que te exponencies a través del amor compasivo, el perdón compasivo y la transmutación. Gracias, Padre, porque está funcionando y porque estamos elevándonos cada día más y más. Así es ya. Gracias. Ok, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Vi por allí a Hugo, a Beatriz, a Olga y a Franz. Qué bueno que estén conmigo. Tengo alguna dificultad de cambio de pantallas, así que después al final voy a leer, pero sí ya vi que están conmigo y se los agradezco. Vamos a entrar de lleno en el estudio porque se va a poner buenísimo. Y comenzamos de esta forma. Nosotros hemos sido enseñados durante milenios que existe un Dios y que existen muchos dioses. Y que este Dios es el que es el dueño de los demás. Pero en las otras religiones nos dicen que estos son los que controlan a este. Y eso crea un clima de confusión, de caos, ¿vale? Ahora ese clima de caos, por ejemplo, nosotros analizamos el panteón de las deidades hindúes, es enorme. Y para ellos tienen a Shiva y hay dos dioses más que representan, ¿ya?, lo que en el cristianismo es la triunidad. Ahora bien, allá nos dicen que aquellos son los dioses nada más, pero los hebreos dicen que el de ellos es el único. Entonces hay una pugna por ver quién es o quién no es. Nosotros, desde un plano no religioso, analizamos, observamos y vemos qué sucedió con estos y qué sucedió con los otros. Se los puedo resumir en una palabra: extraterrestres venidos a la Tierra que se enseñorearon de nuestros parientes ancestrales. Y estoy hablando de ancestrales 500,000 años atrás, no ancestrales aquí los mayas, ahí nomasito. No, 500,000 años atrás. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta al estudiar de que estas ideas de un solo Dios, o que aquellos sí son ideas que parten de las ideologías que sembraron. Por ejemplo, para nuestros hermanos hindúes, todos los dioses, comenzando con Shiva, está Krishna, no me recuerdo del otro ahorita, pero ellos están ahí arriba, ellos los adoran, se rinden ante ellos, etc. Y hay un dios para cada cosa. Tenemos a Lakshmi, tenemos a la diosa Kali, que es la que anda despedazando a aquel que no se porta bien, y así.
una cantidad enorme. A mí me fascina la cultura, la tradición, la idiosincrasia y la cosmovisión hindú, porque nos ha dejado muchas cosas buenas. Entre toda la maraña de limitaciones que nos han puesto y de condicionamientos, han dejado también buenas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hacemos meditación nos ponemos en posición de loto, ¿no? Nos dicen, alinee la columna, quédese rígido, porque así funciona. Bueno, es una forma que funcione. Pero a través de eso te controlan también. Bueno, no se salva uno de mayores cosas. ¿Qué quiero dar a entender? Que sin importar dónde esté el asunto, cuando tú te elevas con el nuevo paradigma, ninguna de esas cosas hace injerencia que pueda cambiar tu vida o alterarla, porque estás más arriba. ¿Ya? Uno de los aspectos relevantes del nuevo paradigma es que se ubica desde el estado de amor en el punto cero. ¿Ya? El punto cero es ese punto que divide las energías de la fuente. ¿Ya? Puedo ponerlo horizontal, vertical, como sea, la fuente siempre va a ser la fuente. Puedo decir, no, de aquí para acá está la fuente, aquí está el punto cero y de aquí para acá está las energías. Recuérdense ustedes que todo lo energético es diferente a la fuente, porque la fuente no es energía. La fuente es esencia purísima, conciencia purísima. ¿Da? Bueno, regresemos, porque ya me fui a hablarles de conciencia purísima, de lo que es la fuente, pero me interesa que ustedes conozcan algunas cosas importantes. Cuando hablamos de principados y potencias, estamos hablando de seres que compiten, ¿ya? Hay una competencia de poderes. De hecho, hoy el mundo como lo conocemos está bajo tres potencias. Una es la de los hebreos, la otra de los hindúes y la otra es la de los chinos. ¿Vale? Son potencias mundiales, físicas, pero también hay arriba en el ambiente, en la atmósfera, tres condiciones de pensamiento, tres entidades que controlan a cada una de estas naciones. Entonces lo que pasa en la tierra es lo que está pasando en el cielo. Otra vez el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Arriba hay violencia, abajo hay violencia. ¿Vale? Entonces, durante el periodo que ocupó el imperio antiguo, el monoteísmo se instaló a través de un dios que se llamaba Ra en Egipto. Ahí comienza el monoteísmo realmente, no con Jehová como nos enseña la Biblia. Entonces, Ra, que es el dios que descendió del cielo para del sol para los egipcios, había logrado que en todo Egipto el monoteísmo fuera absoluto. Monoteísmo significa que tiene solo un dios. Mono es uno. Teísmo es lo relacionado con los dioses. ¿Ya? Entonces tenemos monoteísmo y politeísmo. ¿Claro? Donde poli pues es muchos, ¿no? Muchos dioses, un dios. Así que esto que nos dicen de que Jehová ha sido el único Dios siempre, no es cierto. Porque en Egipto comenzó como Ra y lo vamos a estudiar. Ahora bien, este Dios llamado Ra, era referido como el Dios universal. Oigan esto, ¿qué es lo que te dicen hoy? Jehová es el único Dios, es el Dios universal. Y toda la gente se pelea con uno y hasta te pueden asesinar si estás en desacuerdo. ¿Ya? También le llamaban a Ra el Señor de todo. O simplemente Dios. ¿Cómo le llaman hoy en día al único ser? Es que si Dios quiere, si Dios permite, si Dios está de acuerdo, si Dios ayúdame, Dios sálvame, Dios socórreme. ¿A quién se están refiriendo? Al mismo. Ok. Y se dice que es simplemente Dios como si no hubiera ningún otro. Y para ellos, Él es el único.
Y eso se le ha vendido a toda la raza terrícola. Y las personas se van hacia ese Dios y ahí están tranquilas, aunque sea un derramador de sangre. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, Ra fue conocido en Mesopotamia con el nombre de Marduk. Quiero que lleven la línea de pensamiento. ¿Ya? Ra en Egipto, el único Dios, el Dios universal, el Señor de todo o simplemente Dios. La mayoría de la gente religiosa no sabe esto, porque nunca se los van a enseñar. Y por eso que se fanatizan y se polarizan, defendiendo a alguien que ni conocen ni saben de dónde salió. Ok. Ahora bien, en Mesopotamia, a este Ra lo conocían con el nombre de Marduk. ¿Ya? Pero allí no fue un dios principal durante el Imperio Antiguo. Hemos estado estudiando mucho sobre Egipto y sobre Mesopotamia, que era gobernada por una sola familia. ¿Ya? Y allí, evidentemente, esto no tenía mucha prosperidad, lo de un solo Dios. Porque allá las deidades tradicionales eran Anu, Enlil, Enki y Ninursag. Vean, aquí les hablé de 4. Más Ra, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si las personas entendieran perfectamente bien que estos que se llaman dioses en realidad no lo son, sino fueron seres caprichosos que vinieron a robarse los recursos de la tierra, ellos, Anu, Enlil, Enki y Ninursag, permanecieron como supremas deidades en Mesopotamia a lo largo del periodo del Imperio Antiguo. No obstante, cuando llega el final del Imperio Antiguo, entonces Mesopotamia comienza a experimentar las mismas condiciones de sequía que habían afectado a Egipto durante mucho tiempo. Entonces, si eso eran de verdad unos dioses, seres así muy poderosos como lo decían, debieron haber producido el agua, pero no la produjeron. Porque también tenía limitaciones, pero hoy en día las personas los aceptan como todopoderosos. Y los graves problemas en Mesopotamia eran la sequía. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Mesopotamia estuvo afligida progresivamente con la enfermedad del hambre. Oigan esto, el hambre y la sobrepoblación, entonces Ninurta, oigan esto, Ninurta, que era el dios de la pestilencia y la destrucción, ganó importancia. Había un dios para la destrucción y para las plagas. Así nos damos cuenta que Ninurta, como Teóforo de Sargón en Lagash, ahí se le llamó Ninjirsu Kiaj, o sea, el amado del señor Jirsu, quien era Ninurta al mismo tiempo. Vean cómo empezamos a desplegar la cantidad de dioses, de alguien que supone que era mesopotámico solamente con uno. Y la adoración a este dios que se llamaba Ninurta no trajo consuelo para las ciudades de Akkad y Sumeria, que estaban dominadas por la sequía. Entonces Sargón, que ustedes deben de saber que Sargón estuvo en Egipto como faraón, recurrió a una medida más extrema. Y dentro de esa medida extrema, después que Sargón fundara la ciudad nueva que se llamaba Agade, todo esto es comprobable. Sargón, para poder ver de regresar a Egipto y a su tierra a la prosperidad que dependía de las inundaciones del Nilo o de la lluvia que pudiese caer para producir, decidió restablecer el culto de Marduk, solo que ahora ya no se llamaba Marduk solamente, sino Marduk Ra, porque era el mismo Ra de Egipto
que funcionaba como Dios único en Mesopotamia. Pero lo movieron del lugar debido a que había sequía. Entonces, como no nos da lluvia, te cambiamos. Ok. Cuando vamos, y esto va ahorita con lo que dice la gente, no, mire, aquí le tengo una oportunidad grande para que usted haga algo. No, es que si Dios quiere. Todos dependiendo de una deidad, de que alguien piense por ellos, decida por ellos, les dirija. Eso es como caer en un servilismo del más bajo que puede haber. No reconocer la grandeza que nosotros somos y representamos. Yo se los he dicho a ustedes cientos de veces. Somos seres maravillosos. Somos seres extraordinarios. Somos seres magnificentes y supremos. Si tú no conceptualizas tu vida desde ese punto, todavía estás esclavizado a este tipo de arbitrariedades. En otras palabras, no los necesitamos. Porque la grandeza micaélica vive en nuestro interior, vive en nuestra cabeza, vive en todo lo que somos. Por lo tanto, no tenemos por qué andar vendiéndonos por menos precio a ninguna deidad de estas supuestas. Porque digo supuestas, porque si en verdad lo fueran, no hubieran recurrido al ladronismo, ¿ya? Al robo. Y después van a saber por qué les digo esto. Ok, ahora bien, cuando nosotros vemos a este Sargón fundar la ciudad de Agade, él decide restablecer el culto a Marduk, solo que ahora lo combina, Marduk-Ra. Y eso fue considerado después como un pecado y un sacrilegio. De ahí vienen esas palabritas de pecado, sacrilegio, etc. Decían que el error de Sargón estuvo no en honrar a Marduk, sino en que descuidó la ciudad tradicional de Babilonia. Ahora que ya introduje otro nombre. Babilonia era un imperio, ¿no? Por decirlo de una forma más fácil de comprender, no era la idea de reintroducir a Marduk como Dios único lo que estaba equivocado, sino la forma en que fue implantado o implementado. Porque en lugar de reconstruir el templo, que se llamaba Esagil, y el Sigurat, que esos están ahí las figuras, que también se llamaba el Etemenanki, el Sigurat. ¿Ya? Y todos estos pertenecían a Marduk. Entonces Sargón le restó importancia a Babilonia y construyó una nueva Babilonia para poder trabajar de forma distinta en lo que se conoce el recinto de Agade. Vean ustedes, un hombre dirigiendo, buscando encontrarle un lugar a su nuevo Dios para que le traiga lluvia. Por supuesto que estaba equivocado Sargón, ¿no? Ahora bien, si lo vemos de un punto de vista retrospectivo, esto se convierte más tarde en la explicación de tantos problemas que tuvo Sargón en su reinado. Y también fue utilizado para justificar la destrucción que hubo, el abandono y la maldición de la gloriosa ciudad de Agade. Fue hasta posteriormente, en los tiempos de Hammurabi, que ustedes deben de conocer en la historia de Hammurabi, que él perteneció a la dinastía número 1 de Babilonia, ¿vale? Cuando los personajes antediluvianos, ¿ya? Tuvieron el templo y el Sigurat, que se conocen como la Torre de Babel, que nos mencionan en la Biblia. ¿Ah? La Torre de Babel empezaron a construir una torre para que tuviera, poder llegar hasta el cielo donde estaban los dioses y conocer sus misterios. Vale. Y el Sigurat ahí está. Tú vas a Google Imágenes y del navegador que tú dices, o una inteligencia artificial, pídele que te muestre
el Sigurat y lo vas a encontrar. Ok, ahora bien, ese Sigurat o Torre de Babel era de Marduk y lo llevaron a la reconstrucción. Y esa tarea fue emprendida por un príncipe egipcio exiliado que se llamaba Wa-Ibra. ¿Ya? A este se le conoce en la Biblia como el patriarca Eber, con H, H-E-B-E-R, Eber. Y este Eber estableció su residencia en Babilonia con la identificación hacia el dios Marduk-Ra y asumió el nombre de Hammurabi. Bueno, ¿para qué tanto me dice esto? ¿Por qué no me llega al punto de inmediato? No, es que la historia tienes que saborearla, tienes que entenderla. Si no entiendes la historia, seguirás repitiendo patrones que te tendrán en la esclavitud y te tendrán en las limitaciones. Nosotros tenemos que emanciparnos y el conocimiento es emancipación. Mi jefe dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. O sea que vivir en falsedad y en mentiras te esclaviza. Pero si tienes la verdad, te liberas. Bueno, es un asunto de decisión, ¿no? Es un asunto de decisión. Yo decido si quiero ser libre o ser esclavo. En mi caso, yo decidí liberarme y mandar a donde les corresponde estar a estas entidades. No estarles dando ya más culto, ni rindiéndoles adoración, ni nada, nada. ¡Fuera! Porque no nos han hecho ningún bien. ¿Vale? Ahora vamos. Los faraones que estuvieron al principio del imperio medio egipcio, ya hablamos del imperio antiguo, ahora vamos con el imperio medio, ellos vivieron en tiempos en los que todo literalmente estaba, en lenguaje coloquial, patas arriba. Y no solamente en términos de política, sino en lo referente al tiempo, a la condición climática. El clima, que regularmente es moderado en Mesopotamia, estaba llegando a un periodo de sequía absoluta. No obstante, vean esto, en Egipto los beneficiosos diluvios regresaban cíclicamente después de 150 años de cosechas pobres. Imagínense ustedes, 150 años de cosechas paupérrimas, ¿cómo podía alimentarse la gente? Por eso es que ellos decían que había un Dios para cada cosa. Y si ese Dios se enojaba, no daba la lluvia, por ejemplo. Miren qué absurdos. Entonces la gente venía y les daba adoración, tributos, sacrificios, derramamiento de sangre, ofrendas y todo lo demás para contentarlo a fin de que devolviera la lluvia. No, pues eso no se puede hacer así. Nada que ver. Pero eso es lo que creía nuestra gente y se sigue creyendo hoy en día. Y es un patrón que se repitió aquí en el territorio que ocupa Guatemala y México. ¿Ya? En el norte de Guatemala, sureste de México, estuvo asentado toda la civilización maya y otros. ¿Ya? Y ellos también pensaban lo mismo, que había un Dios para la lluvia, un Dios para el viento, un Dios para el fuego, un Dios para la tierra. Bueno, de hecho para la tierra, pues sabemos que es Ishimuliu o Ishmukane. Luego, tenían un Dios para todo. Y si ese se enojaba, había que hacerle ofrendas. Si venía así como nos pasa ahora, viene un tifón, bueno, aquí no tenemos tifones, gracias Padre, pero viene una tormenta tropical, viene un huracán, ¿qué hacían? Ustedes ven que las costas de Quintana Roo, de la península de Yucatán, todo eso es muy afectado por los vientos fuertes por estar en el océano Atlántico. Lo mismo le pasa a Miami, lo mismo pasa por, bueno, todo el litoral atlántico, desde Belice hasta algunas regiones como Carolina del Norte, etcétera. Ok. Eso es normal año tras año.
Porque la Tierra necesita mover a través de un proceso de calentamiento del agua, provocar las condiciones climáticas que lleven el agua adentro del territorio y poder irrigar a la tierra para que produzca. Ellos creían que había un Dios que hacía eso. Y si no se venía el fenómeno, pues tenían ellos que hacerles ritos, sacrificios y matar gente, matar doncellas. Y no dije sacrificarlas, porque eso no era un sacrificio. Era un asesinato. Y por ahí oía una persona, mexicano, por cierto, que no, dice, los mayas jamás mataron a ninguno. No, pues parece que estás atrasado, ¿no? Porque en los cenotes se han encontrado miles de cráneos. Entonces, yo no estoy juzgando ni criticando a ninguna civilización. Ellos creyeron así, actuaron así. Pero nosotros quizás ya no estamos sacrificando a nadie, pero la mayoría sigue esclavizado con las mismas ideas. No me está yendo bien, le voy a hacer una ofrenda a mi Dios. Tengo enfermedad, voy a buscar a tal. No, no es así. Tú tienes el poder para transformarlo todo, pero necesitas conocimiento. Por eso el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado a tu vida es empoderamiento. Entonces, yo te llevo al empoderamiento. Ok, seguimos. Entonces el clima estaba secándose y habían 150 años de cosechas pobres. Eso lo puedes encontrar tú si sabes buscar. Así que, en respuesta, la dinastía de Sargón comenzó a restaurar en Egipto el culto del panteón completo. Ya, o sea, se dieron cuenta. Marduk no nos devuelve la lluvia, que era el dios mesopotámico. Ra, como se le conocía en Egipto, no nos devuelve la lluvia. Ninurta no nos devuelve la lluvia. Ninguno nos devuelve la lluvia. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos a todos juntos para que venga nuevamente la prosperidad. Ok. Entonces, deciden restaurar el culto del panteón completo. La palabra panteón puede utilizarse para un lugar donde hay muchos nichos, donde se dejan a los difuntos. Ahí tiene un panteón de 18 nichos, qué sé yo. Pero aquí el panteón también se utiliza para describir el número y la totalidad de dioses que pueden estar involucrados en una creencia. Así que venimos y nos damos cuenta que restauran el culto del panteón completo. Eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lakshmi. Tengo una predilección por las diosas. De hecho, tengo una aquí atrás de mí. Pero no como lo hacen en todos lados, ¿no? Que le debe de poner frutas, verduras, agua, velas. Esto a mí no me interesa. Estoy hablando de mí, ¿no? Sin ofender a ninguno. Yo la tengo aquí por un asunto muy especial. Y aquí en mi dedo llevo una señal de ella. Por eso es que lo tengo ahí. Ahora bien, me gusta mucho el Lakshmi. Me fascina. Lakshmi es una diosa del panteón hindú. Entonces vengo y la publico y la tengo ahí. Ustedes pueden ver aquí en el perfil de Universidad Metafísica Otorla-Isa. Tengo a Lakshmi, tengo a Kuan Yin, bueno. Y me dice una persona, oye, ¿y por qué te conformas solo con una? Me dice. Si todo el panteón hindú está lleno de deidades bonitas. No es que yo no les digo porque me guste en el sentido de afinidad o de amoríos, ¿ya? Sino que me siento identificado con las diosas de una forma muy especial. No dice, deberías tenerlas a todas. ¿Por qué te privas del panteón? Me dijo. Quédate con una. Ahí viene otra vez la palabra panteón. Panteón significa que hay demasiados, es politeísmo. ¿Ya? Y a mí me gustan muchas figuras de las que tiene el hinduismo. Son bonitas, preciosas. ¿Ya? Pero mi inclinación es hacia una, en ese caso Lakshmi, ¿no? Ahora bien, cuando regresamos y vemos esto,
en Egipto también hubo un panteón de dioses. Lo mismo que lo tuvieron los griegos, lo tienen los hindúes y lo tuvieron otras civilizaciones. Los mayas tenían un panteón de dioses enorme, porque había un dios para la siembra, un dios para la cosecha, un dios para el agua, un dios para el viento, híjole, un dios para todo, ¿no? El dios de las plantas, el dios de los animales, híjole. Ok, por eso hablamos de principados y potestades. Ahora, regresando, vemos que los nombres egipcios que se asumieron por los faraones de la 11ª dinastía, ellos indicaban claramente un cambio en el dios patrón. Ahora viene el dios patrón. Se supone que la palabra patrón es un modelo, un sistema. En América Latina, México, Guatemala y algunos países de Centroamérica, el patrón es el jefe, ¿ya? El dueño, el que manda, el que ordena, el que paga, ¿ya? El patrón. Oiga, patrón, ¿quiere que le haga esto? Patrón. Pero patrón significa un modelo, ¿ya? Ok, siguiendo con esto, nos damos cuenta que no honraban al dios Sol Ra, sino al dios de las aguas. ¿Y cómo se llamaba el dios de las aguas? Ptah. Les he hablado de este Ptah tantas veces, P-T-A-H. Pero a Ptah también se le conocía como Ea, que es el dios de las aguas. ¿Ya? Entonces tenemos a Ptah con el nombre Ea o con el nombre, van a ver eso, yo. Luego honraron a otro dios que se llamaba Montu, que se conoce también como Set, porque ese Set reflejaba los vientos políticos que predominaban el caos y el conflicto. Ahora podemos entender que siguen metidos en las políticas gubernamentales. Están presentes. Y van a ver cómo. Ahora bien, la iniciativa de Sargón, que también era conocido como Inyotef A, estuvo la iniciativa de renovar el culto de Marduk Ra en esa Mesopotamia que estaba sedienta de agua. ¿Ah? Inmediatamente fue juzgada y mal aconsejada y fue abortada por el 4º rey de la dinastía. Este rey se llamaba Gudea y este Gudea se autodenominó como Inyotef II y permaneció con la ciudad de Ágade. Ahora bien, si vemos por el otro lado, el retorno de todos los dioses a Egipto fue coronado de inmediato con éxito y se prolongó de forma duradera. Pero esto llevó a que tomara forma no solo la reanimación de los cultos individuales, sino especialmente un nuevo culto. ¿Ya? Y ese culto se llamó Amón. Así, A-M-O-N, con tilde la O. Amón. Y Amón se convirtió en lo que llamamos el teóforo de los 4 prominentes faraones de la 12ª dinastía. Recuérdense que los dioses, entre comillas, seguían gobernando al mundo a través de las dinastías. Dinástico tiene que ver con monarquía. Monarquía tiene que ver con reyes. Personas que se adjudicaban poderes absolutos sobre la población. Y se creía que los dioses, los reyes eran el legado de los dioses o los dioses encarnados. A veces es importante entender muchas cosas. Ahora bien, si nos ponemos a pensar en todos los dioses, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una cantidad enorme y se los voy a describir. Y si alguien quiere el listado, se lo puedo pasar posteriormente. ¿Ya? Dentro de los dioses están
un número bastante grande de ellos, pero vamos a destacar a 8. 8 vamos a destacar. Se conoce en un himno, oigan esto, himno, coros, cantos religiosos, donde hay ahora sobran en todas las religiones. Hay que cantarle al Dios. Hay que estar contento delante de él, ¿no? Este himno dedicado a Amón, que está fechado en la 18ª dinastía egipcia, se lee un texto muy importante que deberían de saberlo todos. Dice, los 8 dioses, así dice el canto, los 8 dioses fueron tu primera forma, hasta que tú los completaste siendo uno. Oigan esto, de 8 sale 1. Durante la 18ª dinastía, los 8 dioses de Egipto eran los siguientes. El primero, Atum, Ra o Marduk. Son 3 nombres para la misma entidad. Atum, Ra o Marduk, que era el dios solar que se creó a sí mismo. Oigan esto. Según este culto, Atum, que también es conocido como Ra y que es conocido como Marduk, ahí estamos hablando de 3 distintas civilizaciones que lo conocieron con nombres diferentes. ¿Ya? Entonces, se decía que Atum, Ra o Marduk es el dios que descendió del sol, es un dios solar y que se creó a sí mismo. ¿Ya? Por eso se suponía que era supremo, ¿no? Luego tenemos a Ptah. Ptah es el dios de las aguas. Paradójicamente, el agua es la que produce el diluvio, entre comillas. Entonces tenemos que Ptah era conocido como Ea, pero también como Enki. Y se destacó por ser el hábil modelador y salvador de los terrícolas. Este Enki, Ea, Ptah, fue el que le dio el llamado a Ninurzag, Upnapishtim, a Upnapishtim, que en la Biblia se conoce como el Noé que estuvo en el arca. Noé para los hebreos, Upnapishtim para los egipcios. Okay. Entonces, el tercer dios se llamaba Shu, S-H-U, que es Enlil, el hermano de Enki. ¿Ya? Y este Enlil se le conocía por ser el señor del aire. Y era el que manejaba la figura autoritaria y disciplinaria más fuerte que había. Luego el cuarto dios era Geb, G-E-B, también conocido como Ninurta, y a él se le atribuía ser el dios de la tierra y la vegetación, se le conocía como el heredero. ¿Ya? Luego tenemos a Montu, que se le conoció también como Set y como Baal. ¿Ya? Baal es mencionado en los textos del Antiguo Testamento. Se decía que Baal era el dios guerrero, el astrónomo del cielo nocturno. Luego tenemos al sexto dios, que se llamaba Osiris. A Osiris se le conocía también como Dumuzi, que era el dios del vino, el dios muerto y resucitado. Este Osiris tiene la misma historia que el Jesús del Nuevo Testamento. A Osiris, unos ángeles anuncian su nacimiento a unos pastores. Nace milagrosamente de una virgen, vive una vida perfecta, luego se muere y resucita.
ese patrón se repite con otro personaje iraní. Y luego se repite en el área de las creencias judeo-cristianas. Pero esto te digo, no te lo van a decir. ¿Eh? No te lo van a decir nunca. Porque, por ejemplo, yo le digo a ellos, oigan ustedes, fíjense que lo que se está haciendo con el cristianismo no está correcto, porque solo está copiando el patrón de Osiris. Me van a decir que soy el diablo, que merezco el lago de fuego eterno y todo lo demás. Porque viene el fanatismo antes que el entendimiento. ¿Ah? Vamos al séptimo, que era Horus. Se decía Horus el viejo. Y este Horus también se llamaba Ishkur o Adad. Era el dios de las montañas y del rayo. Oigan eso. Luego tenemos a Tot. Tot se llamaba también Utu, Nabu y Ningishida. Vean los nombrecitos. O sea, y por eso es que la historia muchas veces no lo relaciona. Porque piensa que fueron deidades separadas de todo. No, eran los mismos. Y este Tot se le conoce como el dios de la escritura, ¿ya? El dios de la sabiduría, el de la meditación, el dios de la curación, el dios de la momificación y el último guardián de las grandes pirámides. De estos 8 sale uno solo. Es como si hubieran hecho una fusión estratégica, ¿no? Dice, ya no podemos entre todos tener la adoración, ok, unámonos. Vean esto. Ahora bien, la teología de este Amón fue precisada en otro texto correspondiente también a la 18ª dinastía egipcia. Por eso les digo, todo es comprobable. Yo no vengo a elucubrar. Tampoco vengo a hablarle a la mente de las personas, porque si yo le hablo a alguien a la mente, a la razón, al juicio, a la lógica, me va a decir que soy un anticristo. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué importa lo que digan los demás? Las cosas hay que hablarlas como son. Hubo una faraona de nombre Hatshepsut. Oigan los nombrecitos, nombre de mujer. Hatshepsut, pues si alguien quiere ponerle Hatshepsut para su hijita, ¿no? Esta faraona Hatshepsut escribió, he hecho, dice, esto con corazón amante para mi padre Amón. Mi corazón me llevó a hacer para él 2 obeliscos revestidos de Sham, que eso significa electro, ¿ya? Cuyas cúspides, dice la faraona, llegarían a los cielos. Los hice para él, escribe ella, en la rectitud de mi corazón, porque él está pensando en todos los dioses. Ahora, el texto no deja claro si era Amón el que estaba pensando en todos los dioses, ¿ya? O si esta Hatshepsut, pensando en Amón, estaba ella pensando en todos los dioses. Hay una connotación que no está clara ahí. Pero el efecto es el mismo, porque Amón incluía a todos los dioses y permitió la adoración de todos ellos. Y aquí entra en acción el personaje a quien todo mundo en la tierra llama a Dios. Bueno, casi todo el mundo judeo-cristiano, ¿no? Y aparece como el Yahvé bíblico, YHWH. El aspecto oculto de Amón estaba asociado con su nombre. De hecho, por ejemplo, los primeros hebreos no podían ni mencionar esas 4 letras, porque se supone que podían ser muertos inmediatamente por esa deidad que se autoproclamó la más grande. Y con esto vemos
que los sacerdotes de Amón comenzaron a exigir que no había ningún otro Dios como Amón. De donde se deriva la palabra amén. Entonces, ahora ya, cuando termino una frase o algo, ya no digo amén. Porque uno va cambiando conforme va aprendiendo. Si no, ¿para qué aprende? ¿Ah? Entonces, ellos dijeron, los sacerdotes de Amón, que no había ningún otro Dios como Amón. Dijeron, Él es el único y no tiene segundo. Arbitrariedad. Ya le empezaron a vender la idea a las personas que ya no habían 8, sino que los 8 se habían convertido en uno solo. Ok, este concepto es el mismito que los hebreos dijeron, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor. Y eso se lee en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y verso 4. Uno lo proclaman por el lado de los hebreos y los otros proclamándolo por el lado de los egipcios. Allá con los egipcios Amón, con los hebreos Yahvé. Mismo personaje, distinta cultura, distinta cosmovisión. Por eso vemos los nombres, como los mencioné hace un rato, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de Ta. Ta podía llamarse Ea, podía llamarse Enki. Pero en nombres, dependiendo de la cultura, la civilización y la cosmovisión donde se manifestara. Ahora bien, voy a terminar con esto porque el tiempo se me fue. El obelisco. Ustedes han visto que en la mayoría de los países se construyen obeliscos. El obelisco era principalmente un símbolo solar. ¿Ya? Representaba al sol. Y se utilizaba para hacer medidas solares. Todos sabemos que la Tierra tiene ángulos de inclinación. Entonces vemos que el sol cae por diferente lugar, por eso vemos que modificó su lugar porque la Tierra regresó a su posición. Ese es el movimiento del eje de la Tierra. Entonces ellos medían todo eso con los obeliscos. Por tanto, Amón era un dios solar después de Atum-Ra, que Atum y Ra es la misma cosa. Así que esta Hatshepsut, oigan los nombrecitos otra vez, y otros monarcas, faraones, monarcas. Monarca, sinónimo de rey, porque es una monarquía, sinónimo de dinastía. ¿Ya? Estaban orgullosamente satisfechos de haber levantado obeliscos al templo principal de Amón, en la ciudad de Karnak. Puedes averiguarlo si lo quieres. Entonces, como Ra, conocido también como Marduk, Amón era el dios de la montaña pura, que equivale a la pirámide. Al igual que Atum-Ra, se consideraba que Amón se creó a sí mismo. A ver cómo está eso. Ra también era un dios solar. Amón también es un dios solar, pero ambos proclaman que se crearon a sí mismos. Mucho ojo. Y si vemos al Dios de los hebreos, él reclama ser el único y que es el que está por arriba de todo. Que se creó a sí mismo, que existe en sí mismo. La misma historia, personaje diferente. ¿Ah? Ok, vamos entonces, entendiendo esto. Él, es decir, Amón era su propio padre y su propia madre. A ver cómo está eso. No vino de ningún lado. Él de sí mismo apareció. Y es padre, madre a la vez. Concepto que dista mucho de la enseñanza que nosotros tenemos respecto a nuestro padre Micael, por ejemplo. Como dueño del universo, pero hijo del Hijo Eterno. Eso lo estoy enseñando los días martes por la noche, ¿vale? Puedes irlo a oír allá. Así que esta cualidad de Atum es
Ra, ¿no? Un ser andrógino, creado a sí mismo. Ese había sido el atributo principal de Ptah, pero ahora viene Amón y lo toma. Entonces, el culto recientemente formado, hablando de esa época, ¿ya?, de Amón no era exclusivo, no era un culto exclusivo, sino exhaustivo, porque Amón poseía originalmente las naturalezas masculina y femenina. ¿Ah? Y ahora entendemos que aquí entra en acción otro personaje que se llama Amonet. Entonces este culto incluía todos los principales dioses y todas las principales diosas. Por eso cuando vemos los capítulos 1 al 3, se demuestra que Yahvé es Amón y que incluía a la diosa primordial, a la diosa madre primordial, que es Iausas. Oigan esto, Iausas, que es Gaia o Iau griego. Vean que esto se pone más interesante cada día. O sea que Gaia es Iahu también, o Iau, si no quieres utilizar la H. Pero también se llama Iusas. Tantos nombres. Mismo personaje. Así que tenemos que seguir estudiando más, ¿les parece? Ahora bien, hay dos pasajes en el libro bíblico del Éxodo que revelan que Yahvé podía ser en ocasiones una diosa, especialmente la diosa Isis. Y miren, aquí yo les traigo cosas controvertidas. Los que han tenido iniciación teológica o conocimiento del cristianismo lo van a comprender más rápido, ¿ya? Ahora bien, por ejemplo, nosotros vemos que Yahvé es visto como una madre, es visto como una diosa, especialmente en la persona de Isis. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 33, 17 al 23, se dice que el Señor, que se deja ver ante Moisés en la zarza ardiente, es claramente designado como una diosa. Ahora bien, agárrense porque ahorita los voy a sacudir. ¿Ah? Aparece en la zarza ardiente como una diosa y se la identifica específicamente con Isis. Isis significa soy el que soy. Tomen nota de esto. Y en ambos pasajes, el papel de la diosa es representado por la mujer que domina la vida de Moisés, su madre. ¿Ya? Entonces, ella gobernó como reina de Egipto y fue considerada la representación viva de una diosa. En este caso, de la diosa Isis. Y la diosa Isis también se conocía como Maat. Y vamos a estudiar en detalle a Isis y a Maat. Cuando se nos habla que se le apareció Jehová a Moisés, en realidad no fue él. En la zarza ardiente había una diosa, no un dios. Y cuando Moisés le pregunta, y cuando me digan en Egipto, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? Dile, yo soy, fue el que me envió. Por eso les mencioné hace algún tiempo en algunas de las cátedras que les iba a mostrar quién es realmente el origen de la palabra yo soy.
Pero eso no te lo dicen en metafísica. Y te dicen, el yo soy. Yo siempre, siempre, si puedes ver mis cátedras del principio, dije, no hay un el yo soy, sino la yo soy. O sea que la expresión yo soy es femenina. Tiene energía femenina. Tiene energía creadora. Les digo, voy con los teólogos y les digo esto y capaz que ahí mismo me descuartizan. Pues no, estás equivocado, eso no puede ser. Bueno, ya me lo conozco porque yo vengo de ahí, ¿no? Y por eso es que puedo hablarlo con más autoridad, porque conozco muy bien lo que enseñaba antes. Pero ahora veo, después de que a uno se le da la iluminación, ya no vuelves a ver el mundo de la misma forma. Todo cambia. Y en ese cambio se da la transformación. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Y luego estudiaremos esto el próximo domingo, el próximo sábado. Vamos a estudiar a Isis. Vamos a estudiar esto de soy el que soy. Y vamos a estudiar la aparición en la zarza. Vamos a estudiar los nombres de Gaia. Y vamos a estudiar por qué Amón se convierte en Yahvé. Y por qué hoy en día tú no te tienes que dejar llevar por ningún culto ni ninguna cosa de esas. Porque por eso estás en un nuevo paradigma. ¿Ah? Toda la energía anterior se basa en esos cultos y en esas adoraciones. Pero el nuevo paradigma no. El nuevo paradigma se basa en una energía todopoderosa. Vamos a parar allí de momento y estaremos continuando la semana entrante. Y con ello tendremos más datos al respecto. Vamos a ir a ver quienes amablemente me escribieron y agradezco a quienes han compartido, a las 4 personas bellas que compartieron el programa. Gracias por sus reacciones, gracias por todo. Así que no olviden dejarme una manita en alto ahí, pulgar en alto, para que nos ayude con el programa y poder avanzar, ¿no? Tenemos entonces aquí a HSG. Buenos días, querido máster, ¿cómo estás? Estimado HS, te bendigo y te saludo. Beatriz dice, buenos días, maestro, feliz viernes. Pronoia para todos los terrícolas presente. Qué bueno que haya estado presente, eso me alegra. Y luego tenemos a Olga Pineda. Buenos días, maestro, aquí estoy presente. Pronoia, dice. Pronoia para ti, querida discípula. Qué bueno que estés presente. Franz, feliz día de la llama violeta. Qué padre estar de nuevo presente para escuchar y aprender. Miles de gratitudes para ti. Amado Messenger. Gracias por el bello y maravilloso mudra. Alexa, qué bueno que hayas venido. Buen día, dice querida familia presente. Hola, ¿cómo estás, Alicita? Qué bueno que has estado aquí. Buenos días y pronoia para ti, amado Messenger, para cada uno de la familia amada y para cada uno de los terrícolas. Feliz día del violeta. Ok, perfecto. Y tenemos a OS. Muy buen día a todos, maestro. Aquí estamos muy presentes, dice. Eso está perfecto. Qué bueno que estés presente. Pues ya hacía falta saludarte. Y dice, maestro, su audio se escucha raro. Sí, es que es a través de un micrófono nuevo que estamos utilizando, pero lo importante es si está raro, pero claro, qué bueno, ¿no? Y si no, pues me avisan para buscarle solución. Había tenido muchos comentarios de que no se oía y luego pues ya instalamos un sistema de audio, a ver si ahora estamos mejorando. Vamos con Carl. Buenos días, presente, saludos. Carl Girard. Qué bueno que hayas venido, querido Carl, saluditos para ti. Y bueno, Patricia Zanabria también dice, hola Doc, el audio, vamos a ver, aquí tengo el micrófono.
Si se escucha mejor ahora, dice hola Doc, el audio se escucha con un ruido de retorno de vibración. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este bendito audio? Díganme si mejora teniéndolo aquí más cerca para buscar cambiar de micrófono o buscar otra alternativa. Ustedes me comentan, porfa, y eso es lo que vamos a lograr mejorar si ustedes me retroalimentan, ¿vale? Marcos Galván, buenos días, querido padre y familia, ya estoy aquí presente. Pronoia para todos, lo escucharé completo en diferido ya que llegué muy tarde. Lo importante es que estás aquí presente y la intención de escucharlo posteriormente. Y Ani Meléndez, saludándonos, buen día maestro y familia, bendiciones para todos. Saludos a ti hasta allá a Indiana. Qué bueno que estés presente, Ana María. Te bendecimos desde TCQ. Gracias por tu tu sticker, querida Patricia. Y Ana dice se escucha bien. Ahora, la pregunta es, ¿se escucha mejor aquí teniéndolo en la mano o se escucha mejor teniéndolo en la solapa? Esta es la parte que necesito que me digan. Por ejemplo, ahorita se escucha igual de bien o la comunicación no es la misma. Agradezco que me den esa retroalimentación para poder seguir sirviendo mejor, ¿vale? Gracias a todos por participar. Espero sus comentarios. Gracias por haber estado conmigo en este bello programa y en esta bella mañana. Les deseo todo lo mejor en el día del violeta. Que la transmutación transforme y cambie sus vidas para siempre. Hasta prontito. Mucho gusto saludarles. Que estén muy bien. Hasta el domingo a las 6 de la tarde, donde continuaremos con las enseñanzas. Cuídense muchísimo. Bye bye.